Bueno, pues ante todo, muchas gracias por estar aquí. Pues es mi deber colocar pues sobre la palestra diferentes temas. Es mi deber colocar sobre la palestra diferentes temas que están ocurriendo y vienen ocurriendo desde hace años aquí en la Cámara. Nosotros y yo como representante legal pues me veo obligado obviamente a defender los intereses de los comerciantes y de los empresarios. Esta situación ha sido problemas heredados desafortunadamente, en el cual pues obviamente, como ustedes observan a través de los hallazgos de la universidad que fueron eminentemente dados por la Contraloría hacia la universidad, pero que nos ha tocado a nosotros como Cámara por tener un predio que no es nuestro pero que sí estamos administrando. Esa situación pues obviamente conlleva a que según la Contraloría tengamos que pagar 1.006 millones, que es un detrimento público. Pues nosotros en ese sentido tenemos que responder. Hoy es simplemente también para aclarar lo que viene en ese escrito que no nos ha llegado hasta el momento. También les comento, es un hallazgo, no hay responsabilidad fiscal todavía. Es decir, tenemos el tiempo, creería yo, suficiente para comenzar a defendernos con respecto a ese pago que nos obliga en cierta forma la Contraloría. Es así como precisamente los hemos citado para que conozcan de primera mano la situación real de este proceso que viene heredado desde 1988 y que ha venido por diferentes administraciones y que desafortunadamente me tocó en este momento pues obviamente presentarlo y como presidente ejecutivo tratar de solucionarlo. Entonces nuevamente les agradezco el hecho de que estén aquí para que conozcan de primera mano qué ha sucedido precisamente con este hallazgo que nos implica como Cámara de Comercio. No sé, doctor, si quiere comentar. Claro que sí, presidente. También un saludo para todos los señores miembros de los medios de comunicación. Bueno, efectivamente, como lo viene diciendo el doctor John Jairo, se trata de una situación bastante delicada. La Revisoría Fiscal tuvo conocimiento de ese informe. Es un acto administrativo emitido por la Contraloría General de la República del nivel central. También esto es importante precisarlo, que fue emitido, discutido y aprobado en el nivel central. No tiene que ver ninguna Contraloría, ningún órgano de control del nivel departamental. Es una situación que pone en riesgo los recursos financieros de la Cámara de Comercio de Tunja. Debido a eso, pues me vi en la obligación, entre otras cosas, porque así lo establecen los estatutos de la entidad, pero también lo establece así la ley 1727 del 2014, el decreto 1074 del 2015, de convocar una junta extraordinaria para comunicarle esta situación a los miembros de junta directiva, porque son los miembros de junta directiva y por supuesto la administración quienes deben tomar las decisiones. En este caso, mi labor como revisor fiscal es dar a conocer, plantear y poner sobre la mesa las eventuales responsabilidades fiscales, financieras y, como les digo, los riesgos que esa situación conlleva para la Cámara de Comercio. Esa junta se desarrolló esta mañana. Tuve la oportunidad de desarrollar uno de los puntos para los que fui citado. Desafortunadamente, el segundo de los puntos fui cercenado en mi derecho a hablar y a exponer mi punto por algunos miembros de la Junta Directiva, quienes nuevamente impidieron que tratara el punto, que llegara y denunciara y expusiera esas situaciones relacionadas con eso, pero también con otras situaciones que son muy sensibles y que ya también les comentaremos en esta rueda de prensa. Entonces, no es la primera vez que me pasan. Tal vez ustedes tienen conocimiento, algunos se acordarán que fue bastante sonado cuando el expresidente ejecutivo, el señor Galvis, intentó removerme en mi cargo como revisor fiscal, una situación que no tenía antecedentes en ninguna Cámara de Comercio del país. Eso fue, pues, por supuesto, fallado a favor mío por la Superintendencia de Sociedades. Entonces, nuevamente, quieren callar la voz de la Revisoría Fiscal, quieren que no pongamos estos temas, que no hablemos de estas situaciones, pero es mi deber con los comerciantes, porque para eso me eligieron. Es mi deber con los comerciantes darlo a conocer, mostrar lo que está pasando y, sobre todo, decir hasta dónde puede perjudicar eso los intereses económicos de la Cámara de Comercio de Tunja. Ese es como el contexto general, presidente, y pues sí, pero de pronto aclarar un poquito la situación. Yo llevo desde octubre del año 2024 al frente de aquí de esta entidad. Afortunadamente con el doctor Jorge Peña hemos tenido un trabajo muy bueno, pues porque él es exigente y obviamente nosotros le hemos presentado desde la administración todos los documentos pertinentes que él necesita para desarrollar su labor de cuidar los intereses de los comerciantes y empresarios. Entonces, desde la administración siempre se ha tenido esa vinculación con el revisor fiscal, con el objeto precisamente que todo sea claro. Que nosotros venimos el año pasado de una serie de eventos que no dejó bien parada la Cámara. Este año, creería yo, pues se le ha dado una buena
una nueva cara aquí a la Cámara, en donde queremos es fortalecer precisamente para que el comerciante se sienta protegido y se sienta que se le están defendiendo sus derechos y todo esto. Entonces, desde la Cámara siempre hemos estado abiertos para esto. Como les decía, pues se hizo entonces la comunicación de ese informe, se puso en conocimiento de la Junta Directiva, porque es el órgano competente de la Cámara de Comercio quien debe tomar esas decisiones. De pronto ustedes ya tuvieron acceso a ese informe, sé que han tenido acceso porque así lo han mostrado en los diferentes medios de comunicación. Es un informe de auditoría financiera que emite la Contraloría General de la República en el marco de sus competencias y en el marco de sus responsabilidades. Es una auditoría financiera que le hicieron a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y dentro de esa información que ellos requieren les llama la atención un convenio que está suscrito con la Cámara de Comercio de Tunja. Entonces, lo primero que hay que resaltar es que no es una auditoría que se le hicieron a la Cámara de Comercio de Tunja, sino se le hicieron a la OPTC. Eso es lo primero que tenemos que resaltar. ¿Qué tiene que ver la Cámara de Comercio en este tema? Hombre, el asunto es que se firmó un convenio, como dijo el doctor, desde el año 1988. Ese convenio ha tenido 88. Ese convenio ha tenido una serie de OSIs. Convenio comodato. El comodato, en ese comodato la UPTC le entrega a la Cámara de Comercio el bien denominado ozonato para que la Cámara de Comercio sea quien la administre. Entonces la Cámara de Comercio adquiere unas obligaciones y unas responsabilidades para administrar ese bien. Dentro de ustedes lo pudieron ver en el informe, la Contraloría General de la República hace una línea de tiempo y habla de unos otros sí, de unas modificaciones que se ha tenido, resalta la del año 1997, ahora sí, donde el otro sí número 1, donde se acuerda que ese bien puede ser entregado en arrendamiento para poder usufructuar económicamente de ese bien, y con los recursos de ese bien, aquí empiezan las cosas importantes, con los recursos de ese arrendamiento realizar ciertas mejoras, garantizar la conservación del patrimonio cultural, arqueológico, garantizar incluso la posibilidad de construcción de un museo arqueológico. Bueno, ese convenio estableció la finalidad de esos recursos y para qué son esos recursos, lo estableció clara y contundentemente. Ya en el año 1998 es cuando se firma el contrato de arrendamiento, ahora sí, entre la Cámara de Comercio y un tercero. El tercero se llama Julio Roberto Pinto, quien es la persona con la que se firma ese contrato de arrendamiento. Fruto de ese contrato de arrendamiento, se firma también un contrato de administración con el grupo empresarial Pisa Nostra, que es el que nosotros conocemos y es el que ha usufructuado el bien y que lo ha tenido bajo disposición. Entonces, ¿qué tiene que ver la Cámara de Comercio ahí? La Cámara de Comercio tiene que ver porque recibió un bien entregado en comodato y su responsabilidad es administrar. Entonces, eso es lo primero que se desprende de lo que dice el informe. La Cámara de Comercio administra el bien. Ya entrando en desarrollo de ese informe, pues la Contraloría realiza una serie a través de una metodología, que es una metodología consecuente con las normas internacionales de información financiera, consecuente con las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras, esas son las normas que agrupan a nivel mundial las contralorías de todos los países, hace una metodología para establecer cuál es el valor razonable de ese arrendo. Entonces, ese contrato incluye una cláusula que se llama canon de arrendamiento, como todos los contratos de arrendamiento. Se estableció que debía pagarse dos cosas: uno, un aporte en especie, y otro, un aporte económico. La Contraloría en el informe en ningún momento revisa o saca algún hallazgo respecto a lo primero, del pago en especie. El pago en especie es la celaduría, la vigilancia, las adecuaciones del lugar, mantenerlo en óptimas condiciones. Eso es lo que se conoce como el aporte en especie que se hace en ejecución y en pago de ese contrato de arrendamiento. Pero también hay un pago en efectivo, un pago en recursos en efectivo. Es ahí donde la Contraloría dice: señores, lo que detectamos de acuerdo a una metodología que, como les digo, es internacional y también obviamente adoptada en las normas locales, el valor razonable no se ajusta con lo que están pagando. Para que ustedes tengan un contexto, en el año 2024, que es el objeto, el periodo revisado por la Contraloría, el arrendatario pagaba $1,5 millones de pesos por el arriendo que ustedes conocen, los parqueaderos, la zona donde funciona el restaurante. Es una zona pues bastante amplia la que se entregó en ese contrato de arrendamiento. Después de ejercer sus funciones, la Contraloría, luego también de obtener unos avalúos de unos peritos, avalúos que responden a todas las condiciones técnicas del sector, estudiaron el sector, la demanda, estudiaron el valor por metro cuadrado, bueno, todas las variables técnicas y microeconómicas del sector las tuvo en cuenta ese evalúo. Y ese evalúo concluye diciendo que para el 2025 el canon de arriendo no debe ser de $1,5 millones de pesos, sino de $20,223,000 pesos. Estamos hablando pues de una diferencia bastante grande. Y si multiplicamos ese valor, esa diferencia, por los casi 30 años, por los 28 años de ejecución que lleva el contrato de arrendamiento, pues estamos hablando de una cifra astronómica.
debido a ese tema y debido a ese riesgo, es que yo convoco a esta Junta Extraordinaria y pongo el conocimiento de la Administración y de la Junta Extraordinaria esta situación. ¿Qué hace después entonces la Cámara de Comercio? 20.223.000 año 2025, emplea una metodología consistente en aplicar el IPC y llevar el valor razonable a 5 años anteriores. No a 28 años, que es lo que lleva el contrato de arrendamiento, sino 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque eso va en armonía con la ley 610 y los plazos de responsabilidad fiscal, que por regla general solo son 5 años. Es decir, que el hallazgo fiscal por esos 5 años es de 1.006 millones de pesos. Eso es lo que concluye la Contraloría, pero le repito, es un tema que viene desde 1998 y también, como lo he dicho, en estos momentos ese hallazgo fiscal sigue sumando. ¿Cuánto sigue sumando? Aproximadamente 800-900 mil pesos diarios. Entonces las cifras se siguen incrementando, el valor sigue subiendo y eso pues preocupa de sobremanera a la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio, en virtud de ese convenio de comodato, pues es uno de los involucrados en esa situación. Actualmente se cita eso pues para poner en conocimiento, porque pues esto no es que lo vaya a pagar la Cámara de Comercio, sino que la Cámara de Comercio tiene sus recursos que se deben a los comerciantes. No son los recursos del presidente ejecutivo ni de los miembros de junta, sino son los recursos de los comerciantes. Esos comerciantes que pagan sus matrículas, esos comerciantes que hacen un esfuerzo por tener al día sus documentaciones, especialmente la que lo relacionamos con la Cámara de Comercio. De toda esa situación, entonces, pues, ¿quiénes son los que entrarían a responder? Pues los dineros de los comerciantes. Eso es lo que nosotros queremos buscar la manera para proteger. Es mi labor como revisor fiscal proteger esos recursos de los comerciantes y buscar a toda costa que no se vean perjudicados. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Pues tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias y llegar a quiénes son los responsables, quiénes suscribieron esos convenios, quiénes firmaron esos otros sí, quiénes estuvieron al frente de ese contrato de arrendamiento, quiénes lo prorrogaron, quiénes tomaron las decisiones en esa línea de tiempo que arranca desde el 88 y que continúa hasta nuestra fecha. Pero sobre todo hoy es un punto de quiebre importante, porque esta junta directiva desde hoy ya tiene conocimiento. Y con tristeza debo decirles que no está representada la junta directiva. Si ustedes se dan cuenta, está el presidente ejecutivo y está el revisor fiscal. La junta directiva desafortunadamente no quiso hacer presencia en esta rueda de prensa, desconozco los motivos, no quiso hacer presencia acá. Por mi labor y por mi responsabilidad con los comerciantes, estoy acá diciéndole lo que está pasando, lo que está sucediendo. Es un riesgo muy grande financieramente hablando el que está soportando en estos momentos la Cámara de Comercio. Repito, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias buscando los responsables, pero en estos momentos estamos involucrados. Digamos que ese es como el resumen general de la situación. Espero haberme dado a entender y espero haberlo resumido de la mejor manera. Si algo se me escapó, perdón, Jairo. No, únicamente el hecho de decirles que cuando yo asumo aquí la presidencia, pues estaba, como dijo el doctor Will, se estaba recibiendo 1.500.000 de arriendo. Se hizo una evaluación y se logró concertar con el arrendatario en 20 millones, de los cuales son 6 en efecto y 14 de 223 en especie. Entonces, pues obviamente en este año el detrimento es mucho menor a los años anteriores, ¿sí? Eso es lo primero. Ahora lo otro, no es óbice para que la Contraloría no entre a investigar no solo del 24 que investigó de los 4 años, sino más atrás. Pues yo quiero que tengan en presente esta situación, porque pues como les dije yo por tercera vez, es algo ya. Ahora sí tienen alguna pregunta. El doctor colega, hasta aquí y les va dando la palabra. Colegas, perfecto, colegas, un segundo. Yo creo que vamos a agotar la segunda parte de la rueda de prensa o de una vez. No, mejor esta, porque después se nos centramos. Sí. Entonces, micrófono. Que no, estos son muy... Entonces, si les parece, arrancamos aquí rápidamente, compañeros, puntuales la pregunta porque entiendo que tienen otra agenda. Presidente, ¿qué acciones se van a tomar para buscar que esta situación no se siga repitiendo? ¿Se va a solicitar al arrendatario la restitución de ese bien? ¿Él ya conoce precisamente este hallazgo? ¿La persona se le pidió, se le informó de lo que está pasando? Bueno, cabe manifestar lo siguiente, que aquí en la junta directiva está el hijo de la persona que tiene el pozo de ornato. Entonces él ya está enterado de esto y las acciones que va a seguir la administración pues es obviamente entablar una conversación con la UPTC a ver cómo desde acá le podemos devolver el predio y cómo llegamos a un arreglo con el arrendatario, porque él está hablando y dice al que nosotros le arrendamos, de tal forma que no implique a futuro alguna demanda. Siguiente, Carlos. Gracias, presidente. El señor Julio Roberto Pinto Malaver, quien es a quien se le hace el contrato por parte de la Cámara de Comercio, fallece. Posteriormente el hijo hereda este contrato. ¿Cómo es posible? ¿Cómo de pronto no mirar la posibilidad o qué criterios tuvieron en cuenta para renovación automática del contrato? Pues que estaba perfectamente blindado.
Al parecer estaba blindado, eso no es cuestión, la verdad, de mi administración, sino de la anterior, y desafortunadamente ahí sí es un entuerto que quisiera también saber y que vamos a averiguar y que vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, precisamente porque él también heredó, el hijo heredó lo del papá y se siguió con las mismas circunstancias de un bajo arriendo, y la Cámara, sobre todo, respondiendo por algo que no tiene, no es la misionalidad de la Cámara. De pronto, para complementarle, efectivamente en el 2021 hacen un otro sí, y era el momento específico y oportuno para haber de pronto mirado algunas cosas. Eso efectivamente no se hizo, se continuó adelante con las condiciones que estaban en el 2021. En su momento pues había una junta directiva también nombrada, y cuando les hice esa línea del tiempo, pues entenderán que esas decisiones, por ejemplo la del 2021, también serán susceptibles de ser revisadas por los órganos del control. Yo quisiera dar dos dudas. Si esta situación se venía presentando desde el año 1988, se exige pagar arriendo a partir de 1997. ¿Qué pasó con las juntas que estaban en esa época de la Cámara de Comercio direccionando la suerte de los comerciantes? ¿Por qué no se pusieron? ¿Por qué no investigaron en esa época? Sería interesante, porque no puede ser nombrar como idea únicamente que quedó en el emparedado que fue la Cámara de Comercio en esta trámite de ese contrato. Y otra, a ver si me la acuerdo, porque yo soy abogado, creo que la Contraloría General de la Nación está en su visionalidad únicamente a abrir investigaciones con respecto a los dineros de los registros mercantiles. Entonces, esto me parece que es un tema muy aparte del registro mercantil. Quisiera que me aclarara, doctor, por qué están haciendo esta investigación la Contraloría de la Nación, por una parte. Y segundo, si forma parte el hijo del que ustedes dicen es el propietario del contrato, ¿por qué no se le ha hecho a él en la Cámara de Comercio que se acerquen a dialogar y a buscar una solución amigable para evitar un mal pleito? Sí, señor, son dos cositas. Entonces, la primera, los miembros de junta de esa época, sobre todo en 1997, cuando se firma un contrato con costo, por así decirlo, cuando hay un arrendamiento de por medio. Entonces, no sé bajo qué modalidad lo hicieron el contrato, porque ya son documentos ya viejitos y que hemos tenido que escarbar en muchos lados para poder saber la verdad. Entonces, y no solo los de 1997, sino de ahí en adelante hasta el 2023, que es cuando cambia la Junta, ¿sí? Y eso es lo primero. Lo otro es, la verdad, aquí en la Cámara, personalmente yo como presidente ejecutivo no conozco al señor Julio Roberto Pinto. Bueno, él ya falleció en el 21, no conozco al hijo que se llama Julián, no ha venido por acá, ni nada, no sé cómo harían este contrato y estas componentes ellos. No sé. Sí, respecto al dinero, a los dineros por la tasa mercantil, sí. Sí, efectivamente, la Cámara de Comercio administra una tasa, que se llama registro mercantil. Esos son recursos públicos, eso es lo que administra la Cámara de Comercio. Una tasa contributiva. Que es lo que pagan los comerciantes cuando renuevan o cuando se inscriben en el registro mercantil. Efectivamente, eso es así. Fuera de ese eje misional, que eso también lo señala la Contraloría, fuera de ese eje misional, toman como dato o celebran un convenio con una universidad para administrar un bien. Esa misma pregunta la tenemos todos. ¿Por qué la Cámara de Comercio, si su función es el registro mercantil, si su función es representar a los comerciantes, buscar alianzas, resultó tomando en como dato un bien para entregárselo a un tercero? Entre otras cosas, la Cámara de Comercio no recibe ni un solo peso por esa administración. Nada, absoluto. Tiene que hacer un desgaste administrativo, un desgaste logístico, un desgaste contractual, legal. Estas, por ejemplo, estamos abocados a eso. No tiene nada que ver la Cámara de Comercio, no recibe absolutamente nada. ¿Y por qué ahora entonces íbamos a entrar a responder? Porque a alguien en el 88 y en el 98 se le ocurrió entregarle a la Cámara de Comercio un bien para que lo administrara, y la Cámara de Comercio lo entregó en arrendamiento a un precio muy por debajo del valor comercial. Entonces, pues toca, por eso la Cámara de Comercio está vinculada como un presunto responsable también. ¿Por qué? Porque recibe el bien, lo entrega por debajo del justo precio. Pues esa es la situación que se ha heredado desde hace muchos años. Y continuando con la pregunta, ¿por qué ninguna junta directiva? Porque esto no lo han tocado, no lo han tratado. Pues ustedes pueden darse cuenta, las personas que han pasado por las juntas directivas, por las presidencias ejecutivas, esas responsabilidades ya las determinarán los órganos de control. Pero lo que sí es cierto es que aquí ha habido muchas oportunidades para replantear ese contrato y nunca se ha hecho. Hasta ahorita, que fue un órgano de control ya dio un valor, dio un monto, ahora sí, entonces nos preocupamos, ahora sí vamos a salir a mirar cómo respondemos, qué se va a hacer, qué no se va a hacer, pero esa es la trazabilidad. No recibe absolutamente nada la Cámara de Comercio, y en eso quiero ser completamente enfático. Problemas, no más. Cristian, de Chile Noticias. Sí, gracias. Dos temas. El primero, cuando dice el doctor que realizó fiscal, Sí, señor. el doctor dice sobre que se hicieron mejoramientos, pero uno hace la visita al Pozo del Gato, y aunque han pasado unos 12 años donde el adoquín está dañado, el pozo está dañado, el parque está dañado, aún el restaurante no está en los mejores estados. O sea, ¿qué mejoramiento?
Si la Contraloría fuera en estos momentos, ¿qué mejoramientos? Pues han pasado unos 20 años y no se han hecho mejoramientos. Eso primero. No veo los mejoramientos. Y segundo, me pregunto yo si el revisor fiscal y el presidente, a raíz de esta rueda de prensa, finalmente sean afectados más adelante por este valor que tienen civil con la Junta Directiva, sabiendo los intereses que hoy día tiene esa Junta Directiva. ¿Les preocupa en este momento sus cargos? Bueno, valga la pena decir que en este momento sí preocupa al menos mi cargo, porque yo me daba la tarea precisamente de investigar la situación del Pozo Donato y de actuar conforme a la ley para lograr terminar este contrato. Nuevamente lo hice tan pronto llegué en diciembre de 2024 con el objeto de que esas personas que tienen en su poder el Pozo Donato pues vinieran aquí, miráramos un acuerdo y por eso subí el arriendo a 6 millones de pesos, ¿sí? En este momento, pues obviamente, y mañana hay una junta directiva extraordinaria en donde se va a evaluar la gestión mía. A raíz de todo esto que ha sucedido, entonces nace esa junta. Yo les comento aquí, estoy muy tranquilo porque esa evaluación del desempeño que ellos llaman me deja bien parado en el sentido de que se cumplieron todos los compromisos el 2025. En ingresos recaudamos el 106%. En cumplimiento del PAT, el 100%. El PAT es el Plan Anual de Trabajo de la Cámara. Y en cumplimiento de la adenda, que es la que nos obliga por parte del Ministerio de Comercio, llegamos al 97%. Es con el objeto de que ustedes conozcan precisamente la labor y la gestión. Ahora lo que también se ha hecho es las diferentes misiones en donde tenemos allá a muchos comerciantes y empresarios exportando, que eso nunca se había dado. Y pues en sí, creo y considero que se ha hecho una buena labor, pero ya depende precisamente de la Junta del día de mañana, cómo la ve. Y sí, me siento yo obligado a decir esto porque pues mañana se ha suscitado esa Junta extraordinaria con la evaluación del desempeño. En este momento parece que tiene ya candidatos para la presidencia ejecutiva, pero no me consta, pero sí es posible. Perdón, le respondo rápidamente en cuanto a los mejoramientos, efectivamente, sí. Como lo dije, el contrato tiene dos cosas, un pago en especie y un pago en efectivo. La Contraloría no entró a determinar mucho el tema del pago en especie. Sí se ha visto en los medios que ellos justifican que el bien está bien, que está bonito, pero lo que se ha dicho es que eso es el pago en especie, eso es independiente al valor en efectivo que se debe pagar. Entonces, eso sería de pronto otra situación que podría entrarse a dilucidar en la Contraloría, pero hoy se enfocó en el pago en efectivo, eso. Y de nuestros cargos, pues también uno, a mí ya me intentaron sacar una vez por denunciar acá sobre costos. No sé si ustedes lo recuerdan, ese videolink que está aquí abajo, esos videolink que están acá abajo en el salón grande, esa pantalla, descubrí sobre costos de más del 500% en cabeza del señor Galvis, que entre otras cosas aprovecho de decirles que ya están confirmados por la Contraloría General de la República, que incluso han pagado ya algunos de esos hallazgos. Entonces no ha sido un capricho del revisor fiscal. El revisor fiscal lo que ha hecho es una tarea juiciosa de destapar esos temas, entre esas situaciones. En ese momento me removía a buscar un resguardo sin ningún antecedente, sin ninguna justificación legal por andar denunciando la corrupción. Y hoy, pues nada raro que estén buscando otra vez con el revisor fiscal desquitarse de alguna manera, digámoslo así. A mí ya me protegió la Superintendencia de Sociedades, todos los fallos de la Superintendencia de Sociedades protegieron y reivindicaron el nombre de Jorge Armando Puin como revisor fiscal de la Cámara de Comercio. Por eso estoy acá sentado, porque fue la Superintendencia la que me protegió, ni siquiera fue la Junta Directiva inicialmente la que me protegió, sino fue el máximo órgano de control, fue la Superintendencia de Sociedades. Entonces, nada raro pues que de pronto haya represalias por esto, aunque repito, yo no estoy acá denunciando propiamente eso, sino estoy mostrando un informe que salió de la Contraloría General de la República con ocasión a unas vedurías que se llama Boyacá Transparente, y usted la puede encontrar también en el informe, y que sí también obviamente ha sido recogida de varias denuncias que ha recibido en la Revisoría Fiscal, y todo eso, digamos, se aportó como insumo a la Contraloría General de la República, pero ha sido la Contraloría General de la República como órgano independiente y máximo órgano de control fiscal de Colombia quien ha tomado esas decisiones. Aquí le estuvo aquí la Superintendencia. Solicitamos el acompañamiento para que viniera hoy, lo hice yo mismo, solicité el acompañamiento de la Superintendencia, pues justamente dado todo este tema, estas presiones, estos temas irregulares en los que se ha visto abocado, pero no pudieron, también fue la convocatoria, pues hizo con de participación, pero finalmente no asistió la Superintendencia de Sociedades. Sigue Julio Corredor, Gracias. última hora noticias. Muchas gracias. Yo no sé si es que no hay claridades en el escenario general. Porque bueno, desde que se ha venido hablando del tema ha quedado confuso. De pronto los integrantes de la Junta Directiva del momento no querían dar a conocer las minucias del contrato, del convenio, en fin. Pero uno habla con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con su doctor. Él dice como ustedes que pues,
no fue en su época, que él apenas llegó. Entonces de ahí en adelante ya empieza el tema a tomar un color distinto, porque pues, yo soy el que estoy, pero no soy el responsable. Y está pasando lo mismo con ustedes, por lógica, razón de tiempo. Pero entonces la universidad dice, se hizo un comodato con la Cámara de Comercio de Tunja. Nosotros, como universidad, lo que tenemos es un comodato. O sea, nosotros no tenemos relación directa con los señores que administran o manejan el impuesto de la. Y bajo la figura de la legalidad, pensaría uno que tiene razón, porque el hombre tercero lo que hizo fue entregarle a la Cámara de Comercio el 9 un comodato para que a contraprestación de ello lo mejorara, lo arreglara, en fin, todo eso que sobre la luz del resultado pareciera se está dando